noches, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a comenzar la serie de 3 capítulos de reposición de líquidos y electrolitos. La verdad es que este es un tema específicamente para estudiantes de medicina y todos los que trabajan en el sistema de salud pública o en el sistema de salud privado. Sin embargo, quiero enfocarme específicamente en ustedes, futuros colegas, futuros médicos, porque voy a tocar un tema un poquito complejo con respecto a terminología. Sin embargo, creo que va a ser bastante sencillo de entender para la mayoría de los que trabajamos en el sistema de salud. Creo que todos en algún momento nos hemos quedado con la incógnita de qué tipo de soluciones o qué tipo de líquidos reponer por vía intravenosa dependiendo del paciente. No es caso aislado el hecho de que un médico de mayor jerarquía dentro del área hospitalaria nos diga colocale 1000 cc de solución salina o colocale 1000 cc de solución lactato de Ringer o colocale 1000 cc de solución mezcla número 2 a tal paciente. Y siempre la incógnita, ¿no? ¿Por qué lactato de Ringer? ¿Por qué solución salina? ¿Por qué solución Harman? ¿Por qué solución mezcla número 2? ¿En qué consiste esto? ¿Y qué complicaciones puedo ofrecerle yo al paciente al momento de que no calculo o que no priorizo de acuerdo a la clínica del paciente qué solución pasarle? Entonces, vamos a tratar la manera de poder aislar estas dudas y poder totalmente dejarlas en claro para que este tipo de complicaciones ya no sucedan en nuestros hospitales. Quiero recalcar que esto lo saqué de bibliografía que está al pie de página de cada una de las diapositivas, y no solo eso, sino que si tienen dudas con respecto a la bibliografía yo se las puedo mandar de manera personal para que ustedes puedan ahondar un poquito en el tema. Número 1 y número 2, toda la reposición que yo voy a ofrecerles en este momento dependerá de la escuela de cada médico. En mi caso, esta es la forma en cómo yo lo aprendí, esta es la literatura que yo leí y esta es la forma en la que yo lo hago, y en la forma en la que yo aprendí a hacerlo de acuerdo a mi escuela de medicina. Entonces, no solo hay una forma de poder hacerlo, hay muchísimas formas en la bibliografía, se pueden encontrar un sinfín de formas de poder reponer líquidos y electrolitos, pero hoy lo vamos a hacer de esta forma y se van a dar cuenta que es una de las más sencillas. La forma en cómo yo lo voy a exponer y cómo yo lo voy a explicar, lógicamente no lo van a encontrar en un libro, tal cual como yo lo voy a exponer. Sin embargo, voy a tratar la manera de ponerlo en palabras un poco más simples para que todos podamos entenderlo. Quiero comenzar con específicamente algunos términos, alguna terminología. Y para comenzar, pues los líquidos intracorporales, es decir, los fluidos intracorporales, pueden dividirse en intracelulares y extracelulares. Cuando hablamos de extracelulares nos referimos al intersticio, es decir, lo que está fuera de la célula. Y lo que está intracelular, pues como la palabra lo indica, dentro de la célula. Nosotros, dentro de los fluidos corporales, tenemos un montón de sustancias, desde agua, electrolitos, plasma sanguíneo, proteínas, componentes celulares que ya están como detritos, le llamamos, y partículas que son solubles, que nosotros llamamos solutos. Al lado derecho de la pantalla ustedes van a poder visualizar que el 67% del líquido, esto es un aproximado, puede rondar entre el 60 y el 70% de los líquidos está intracelular. Y de este, el 40% ejerce el mayor peso a nivel del cuerpo. Es decir, el 40% del peso corporal total está dado específicamente por el líquido intracelular. Y el demás porcentaje es líquido extracelular. Ahora, dentro de la terminología, nosotros dentro de medicina hablamos de hipo o hipervolemia. Cuando hablamos de hipovolemia nos referimos a la escasez de líquido, sobre todo líquido intravascular, porque es la que nos entrega, dependiendo del tejido, la cantidad de líquido que necesita cada célula acorde a ese tejido. Cuando es hipovolemia, nosotros hablamos de que puede ser secundario a pérdidas sanguíneas, pérdidas gastrointestinales o incluso pérdidas insensibles. Y nos vamos a referir a pérdidas insensibles, a sudor o a la evaporación durante la respiración. Y cuando hablamos de hipervolemia, frecuentemente se ve relacionado con ciertas patologías, en específico dos de ellas, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica.
Esta es una imagen, un esquema de lo que aproximadamente nosotros podemos perder dependiendo del órgano que esté haciéndonos perder este volumen, desde gastrointestinal, a nivel de la evaporación, a nivel del sudor, etcétera, etcétera. Básicamente un breve resumen de lo que yo les acabo de decir. No voy a ahondar específicamente en valores de sodio, en valores de potasio que nosotros normalmente perdemos de acuerdo a la patología, de acuerdo al órgano y de acuerdo a la gravedad de la situación. No quiero ahondar mucho en eso. Esto ustedes ya lo pueden ver de manera individual. Y ahora, para poder entender cómo se reponen los líquidos, nosotros tenemos que entender el movimiento del fluido, el movimiento del líquido a nivel de nuestro cuerpo, específicamente a nivel celular, porque es ahí donde se ve mayormente afectado. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo tienen una membrana, una capa, una pared. La mayoría de nuestros tejidos tienen este tipo de conformación celular. Y esta membrana o esta barrera normalmente es semipermeable. ¿Qué significa? Dependiendo de la osmolaridad, que ya vamos a ver esto más adelante, dejo entrar o no dejo entrar tanto líquido dentro de la célula o fuera de ella. Para nosotros es básico entender 4 tipos de presiones. 2 de la terminología, que es la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. Estas 2 están presentes dentro de la célula y fuera de la célula. Cuando hablamos de la presión intersticial hidrostática, nos estamos refiriendo a la presión que ejerce el agua fuera de la célula. Esta presión es la que puede influir en el internamiento del agua hacia la célula, es decir, en la dirección de afuera hacia adentro de la célula. Es la presión hidrostática. Normalmente nosotros entendemos como una presión promedio intersticial hidrostática de alrededor de 3 milímetros de mercurio. Luego está la presión hidrostática capilar. Esta es la que está dentro del vaso sanguíneo y la que frecuentemente es la que ya está internamente a nivel celular, la que está como que más fácil para poder entrar y poder ser transportada a nivel celular. Y esta presión hidrostática capilar más o menos ronda entre los 28 milímetros de mercurio a nivel arterial y entre los 10 milímetros de mercurio a nivel venoso. Esto puede variar lógicamente dependiendo de la patología, pero frecuentemente esta es la presión que ejerce en una euvolemia, es decir, en un estado de volemia normal. La presión hidrostática capilar es la encargada de poder hacer que dentro del vaso capilar evite que más agua entre dentro del vaso, porque lo que hace es repeler la presión hidrostática intersticial. Entonces, por ende, estas presiones tienen una variabilidad bastante amplia, tienen un gap bastante amplio de variabilidad. La presión coloidosmótica capilar es la presión que ejercen las partículas que están dentro del vaso sanguíneo para evitar que este líquido salga al espacio intersticial. Y esta ronda alrededor de los 28 milímetros de mercurio. Por lo tanto, estamos identificando que en la imagen que ustedes ven en la pantalla, en el lado derecho, es donde el tubito café es el capilar y la parte celeste, la que está alrededor de este tubito, es el intersticio. Dentro del capilar, nosotros podemos ver el flujo sanguíneo dado por la flecha de color rojo o de color corinto, dependiendo de cómo se evidencia en su pantalla, y nosotros podemos ver la presión hidrostática capilar o, por así decirlo, intravenosa de color verde, y la presión intersticial es la que está regada o difuminada de color celeste. Y esto frecuentemente tiene un equilibrio, es decir, la mayor o la sumatoria de estas 2 presiones tiene que ser muy similar. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio de la cantidad de agua dentro del vaso sanguíneo y la cantidad de agua en el intersticio. Este es un ejemplo muy básico y muy general de cómo las presiones ejercen cierto efecto dentro del vaso sanguíneo como fuera del vaso sanguíneo. Entonces, esto significa que dependiendo de la presión, qué tanto suba, qué tanto disminuya, así la forma en cómo el líquido se va a comportar. Para entrar en contexto con respecto a fórmulas, porque ya vamos a ver algunos ejemplos, nosotros podemos ver aquí el déficit de agua corporal total. Nosotros le llamamos así a la cantidad de agua que le hace falta al cuerpo humano para obtener un equilibrio general, un equilibrio hídrico total. Y para eso nosotros tenemos esta fórmula que se llama déficit de agua corporal. Y esta fórmula
se basa en los siguientes ítems. Lo primero que ustedes ven ahí es las iniciales de agua corporal total y esto lo multiplicamos por el sodio actual del paciente menos 140 y lo dividimos dentro de 140. Esto en su totalidad nos dan aproximadamente la cantidad de agua que faltaría dentro del cuerpo para llegar a ese equilibrio. Posteriormente tenemos la fórmula de osmolaridad, que la pueden ver ahí, es muy general, la utilizamos bastante en la unidad de cuidados de emergencia, en la unidad de cuidados intensivos y en el manejo general del paciente, donde nosotros multiplicamos 2 veces el sodio del paciente, el sodio sérico del paciente, lo sumamos con la glucosa, la cual fue dividida dentro de 18 y posteriormente le sumamos el BUN, el cual fue dividido dentro de 2.8. Hay que recordar como dato interesante de esta osmolaridad, no es la osmolaridad efectiva. Nosotros lo dividimos en osmolaridad clásica y osmolaridad efectiva. La diferencia es que el nitrógeno urea, que en este caso es el BUN, nosotros lo tomamos en cuenta cuando este supera los 60 miligramos por decilitro. Más allá de esto, frecuentemente el nitrógeno urea no se toma en cuenta porque este es de facilidad muy alta para poder pasar de un lado a otro en la membrana celular. Entonces, frecuentemente no se toma en cuenta, a no ser que supere los 60 miligramos por decilitro. En ese caso, pues ya forma un dato interesante para que la fórmula sea modificada. Y también tenemos que aprender el déficit de potasio. El déficit de potasio realmente nos dice con exactitud cómo tenemos que calcular la cantidad de potasio de pasar por un paciente frecuentemente en 24 horas. Estos son fórmulas generales, ustedes las pueden ir visualizando en casa, pueden hacerle pausa al video, pueden verlas de manera individual para poder entenderlas un poquito mejor. Si tienen alguna duda, pues no duden de ponerla en los comentarios. Ahora, vamos a entrar de lleno y este es básicamente el primer capítulo de esta serie y vamos a hablar acerca de las soluciones y la forma en cómo nosotros tenemos que reponer estas soluciones. Entonces, con respecto a las soluciones, primero tenemos que entender en qué consiste cada una de las soluciones. Hay muchas soluciones en el mercado. Cuando hablo de soluciones me refiero a los sueros. Hay muchos tipos de sueros en el mercado, dependiendo de la marca, dependiendo del distribuidor, dependiendo del fabricante, pero las más comunes son las que yo les traigo acá. La primera es la solución salina isotónica. Le llamamos isotónica porque frecuentemente se compara a la osmolaridad que nosotros tenemos intravascular, aunque realmente no alcanza ese valor. Sin embargo, aporta aproximadamente 154 miliequivalentes por cada litro de solución. Yo le estoy pasando 154 miliequivalentes al paciente de sodio y asimismo 154 miliequivalentes de cloro. Esta es la que nosotros llamamos la solución salina normal o la solución salina al 0.9%. Luego está la solución hipertónica. Cuando hablamos de hipertónica nos referimos a un aumento en su osmolaridad. Y aquí puede ir desde el 3%, 7%, 5% y dependiendo del cálculo que nosotros vayamos haciendo. La que está al 3% aporta aproximadamente 513 miliequivalentes por litro de sodio. Por litro de agua, 513 miliequivalentes de sodio por litro de agua. Entonces, aquí va a depender mucho del cálculo que el médico tratante lo haga. Luego está la solución de lactato de Ringer o la famosa solución Harman y esta frecuentemente aporta 130 miliequivalentes de sodio por cada litro de solución. Posteriormente ya nos vamos a soluciones más hipotónicas. Estamos hablando de la solución salina al 0.45% que aporta específicamente la mitad de la solución salina normal que les había dicho previamente, 77 miliequivalentes de sodio. Y luego la solución mezcla número 2. Esta no es tan común dentro del área privada, no se utiliza. Estoy hablando de este país, estoy hablando de Guatemala. Es muy difícil poder conseguirla dentro del área privada y algunos hospitales nacionales sí la poseen. Y esta es la mezcla 1 a 1 en concentraciones 1 a 1 de una solución dextrosado al 2.5% y una solución salina al 0.45%. Entonces, frecuentemente esta se llama solución número 2 o solución 2. Esto nos deja a nosotros, y no hay que dejar de lado la solución dextrosado. La solución dextrosado no aporta nada de sodio. Todo es básicamente dextrosa y agua. Pero como pueden ver, no solo se trata de pasar un suero,
No solo se trata de pasar una solución salina normal, una solución Harman, no, tengo que entender el contexto del paciente. Pasando una solución de estas, yo puedo complicarlo. No solo es páseme un suero vitaminado, no solo es páseme una solución de 1000 cc porque me siento deshidratado, no se trata de eso. Se trata de entender el contexto del paciente, conocer su entorno, conocer cómo están los electrolitos dentro del cuerpo para que yo pueda efectivamente darle la solución que el paciente amerita. Entonces, para poder calcular una solución en un paciente, nosotros tenemos que entender tres conceptos. El primero es los requerimientos basales, el segundo es las pérdidas urinarias y el tercero son las pérdidas insensibles. En primer lugar, los requerimientos basales. La literatura me dice que yo solo para existir, para que mi metabolismo celular continúe normal, yo necesito 1 ml por kilo de peso. Eso significa que solo para estar quieto totalmente y estar ahí, que mi corazón esté latiendo normal y trabajando mis intestinos como tengan que trabajar, sin yo moverme tanto, yo necesito 1 cc por kilo de peso. Con las pérdidas urinarias esto va a depender mucho del paciente, puede que tenga más allá de las pérdidas o menos de las mismas. Esto va a depender la funcionalidad renal, etcétera, etcétera, pero esto ya depende del contexto. Yo aquí les puse un promedio que la literatura menciona porque la mayoría de las guías del manejo de los pacientes en estado crítico, pacientes intrahospitalarios, mencionan que yo tengo que mantener una excreta urinaria de medio ml por kilo de peso cada hora. Por lo tanto, ese es el aproximado de las pérdidas urinarias que yo debo de calcular. Al menos como nota mínima, medio ml por kilo de peso. Y luego están las pérdidas insensibles. Como les mencioné al inicio, aquí las pérdidas insensibles se basan en sudor, se basa en evaporación por medio de mi aliento. No sé si ustedes han estado en un clima muy frío y están viendo cómo sale el vapor de mi respiración y esa es agua evaporándose. Entonces yo también pierdo agua por allí. Y esto más o menos se calcula que es alrededor de medio ml por kilo de peso por hora o como dato total 10 ml por kilo día. Y esto dependerá mucho si yo tengo fiebre, si estoy bajo ventilación mecánica, esto ya son datos un poquito más específicos para adentrarme en esto. Entonces, básicamente las pérdidas insensibles lo tomamos como medio ml por kilo de peso. Las pérdidas urinarias como medio ml por kilo de peso y los requerimientos basales como 1 ml por kilo de peso. Entonces, tomando en cuenta estas situaciones, vamos a hacer un ejercicio. Ahí está. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tomar en cuenta que tengo un paciente de 70 kilos de peso y yo le quiero reponer mis soluciones al 100% de los requerimientos totales. Esto significa que para yo poder calcular cuánto líquido le tengo que poner a un paciente de 70 kilos, yo tengo que hacer el cálculo de acuerdo a estos tres requerimientos. Requerimientos basales, excreta urinaria y pérdidas insensibles. Ojo, es muy frecuente que haya literatura que mencione que las pérdidas insensibles son de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a si es hombre o si es mujer. El promedio, estoy hablando del promedio, es de medio ml y lo vamos a hacer en base a eso para que no se confundan mucho en el cálculo de las mismas. Lo vamos a tomar como estos tres requerimientos. Eso significa que mis requerimientos basales van a ser a 1 ml por kilo. Mi excreta urinaria va a ser de 0.5 ml por kilo y mis pérdidas insensibles van a ser de 0.5, es decir, medio ml por kilo de peso. Si yo sumo todo esto, me va a dar 2 ml por kilogramo de peso. Eso significa que si yo multiplico los 2 ml por los 70 kilos, yo le puedo estar pasando al paciente 140 cc por kilogramo de peso. Esto por cada hora. Eso significa que si yo le estoy pasando esto, le estoy dando el 100% de los requerimientos totales. ¿Qué pasa
si yo no quiero darle el 100% de los requerimientos totales, sino que quiero darle el 50% de los requerimientos totales. Para poder darle el 50% de los requerimientos totales al paciente, básicamente puedo hacer una regla de 3. Si yo ya sé que 100% de los requerimientos es 140, pues en base a eso yo ya voy calculando cuánto porcentaje le tengo que ir dando al paciente. Si yo le doy el 50% de sus requerimientos totales, yo voy a darle al paciente 70 cc hora. Y eso me da el 50% de los requerimientos totales. Ojo, cuando estén calculando esta cantidad de líquido, tienen que calcularlo con medicamentos, tienen que calcularlo con la dieta del paciente, recordando que el 20% de la dieta sólida es líquido. Eso significa que esto también lo tenemos que calcular allí. Entonces, esta es una forma global y una forma muy útil de poder reponer líquidos en un paciente, ya sea en cuidado crítico, ya sea en encamamiento general. ¿Por qué? Porque en base a eso, si yo le tengo un medicamento en un goteo específico a un tiempo determinado, yo puedo ir restando esta cantidad de centímetros por hora para poder darle al paciente un requerimiento específico y no pasarme de esto. Por lo tanto, mejoro la morbimortalidad del paciente, disminuyo que el paciente se me vaya a complicar por situaciones propiamente iatrogénicas y no solo voy a recetar líquidos porque sí. Esta es la forma global en cómo yo puedo pasar líquidos en un paciente adulto. Así que espero que hagas tus ejercicios, espero que lo practiques con cada paciente que tengas. Tú que eres estudiante de medicina, cuando estés en el hospital, cuando tu residente o tu médico de mayor jerarquía te diga, calcúlale los líquidos a tanto por ciento, tú puedas practicar esto. Recuerda que la práctica es el maestro. Cualquiera de las dudas pueden ponerla en la caja de comentarios. No olviden darle like y no olviden de suscribirse y seguirnos para los otros capítulos. Pasen feliz noche.